conviene empezar desde el principio, ¿cierto? Bueno, el origen de esta charla tiene que ver con el segundo libro mío, pero luego ha ido evolucionando también y tomando vida propia o lo que sea, ¿ya? Entonces, la idea es que hablemos un poquito de creatividad como desde el punto de vista más técnico y después de creatividad para vivir y sobre todo en estos momentos, en estos tiempos de crisis. ¿De acuerdo? Como siempre digo, si pongo pantalla no estoy viendo el chat, por lo tanto, Marisol, si estás ahí y ves en el chat que hay preguntas o lo que sea, o bien cada uno levanta la mano, me interrumpe, o Marisol, tú me avisas y yo me paro, ¿de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Quizá la primera pregunta es ¿para qué sirve? Y de esto yo hablamos, me parece que ayer o antes de ayer, el lunes, cuando hablábamos de los tres, digamos, modos de estar en el mundo: sobrevivir, vivir y convivir, ¿no? Y yo creo que la creatividad sirve en todos los ámbitos. Obviamente, en el principio de los tiempos, la creatividad sirvió para sobrevivir a un ser humano. Es decir, al primero siempre, no sé si os habéis planteado siempre esa pregunta: ¿quién fue el primer tipo que se comió una ostra? ¿No? O sea, tenía que tener mucha hambre para pensar que eso se podía comer, ¿no? O sea que, ¿de acuerdo? En el principio de los tiempos. Desde luego, a nivel personal, sirve para vivir, para aprender a vivir, que probablemente, como dice el título del libro, es el mayor problema que tenemos. Y a nivel relacional, porque somos seres relacionales, nos sirve para convivir, y, ¿de acuerdo? Sin necesariamente seguir pautas establecidas. Hay muchísimas definiciones de creatividad, pero siempre me he quedado con esta por varias razones. Primero, porque separa tres procesos que son interesantes, y ahora últimamente porque en el mundo del coaching también es muy interesante. Primero, percibir los problemas, porque muchas veces el mayor problema que tenemos es que no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta, ¿no? Por lo tanto, y lo hemos trabajado en coaching muchas veces, darse cuenta y darse cuenta profundamente del qué, del por qué y del desde dónde hago lo que hago, etcétera, etcétera, es, digamos, la mitad de la solución. Así que percibir los problemas ya en sí mismo es parte del proceso creativo. Plantearlos correctamente, en coaching sabemos lo que es la reformulación y sabemos que una pregunta mal formulada nos va a llevar a un callejón sin salida, y sin embargo una pregunta bien formulada nos abre a posibilidades, que es lo que busca en definitiva la creatividad. Somos gestores de posibilidad, y por lo tanto el pensamiento creativo nos va a hacer buscar y encontrar posibilidades que no son certezas. Y a partir de las posibilidades, la probabilidad de encontrar una o varias soluciones a nuestro problema, al problema que en origen nos planteábamos. Depende de dónde se aplique esta definición, el nivel de soluciones puede ser infinito, como es en el mundo del arte, o puede ser muy limitado, como es en el mundo de la ciencia. Pero desde luego el proceso, digamos, mental va a ser el mismo. Y recordarme que haga la distinción entre creatividad e innovación, porque obviamente no son las mismas cosas, ¿ya? También la amplitud de nuestro pensamiento creativo va a depender un poco de dónde lo enfoquemos. Si solo en el pensar, solo en el nivel de las ideas, o también aplicamos creatividad en el hacer, o aplicamos ya de una manera mucho más amplia creatividad en el ser que somos, y por lo tanto incluye muchos haceres y muchos pensares, ¿no? Por lo tanto, cuando aplicamos a la esencia a nuestra vida, podemos empezar a vivir la vida sin necesidad de vivirla enteramente repitiendo pautas ya aprendidas como si fuera lo único que podemos hacer. Y esto muchas veces también es parte de la solución, porque a veces simplemente consultar algunas pautas o creencias y viendo la posibilidad imaginativa, creativa de vivir de una manera diferente, pues se abren nuevos mundos y nuevas vidas para mucha gente en el proceso de coaching, por ejemplo. La creatividad, sabéis que, excepto algunos políticos unineuronales, y no quiero meterme en ese jardín, en general todos los seres humanos que tienen más de una neurona lo tienen dividido en dos hemisferios, y uno está más dirigido al razonamiento lógico y el otro está más dirigido a la imaginación. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos sido educados en una deriva
estrictamente cientifista y por lo tanto en una deriva de darle valor al razonamiento lógico muy por encima de la imaginación. Y sin embargo, ya hace más de 100 años, la imaginación siempre es imaginación, ¿eh? O sea que a veces será más osada, a veces será más inocentona, pero la verdad que hace falta imaginación para, partiendo de la nada, crear algo inusitado, bonito o diferente simplemente, ¿ya? Hace más de 100 años ya decía Einstein que en los momentos de crisis, y creo que estamos viviendo una importante, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Y sobre todo en los momentos de crisis completamente nuevas, ¿no? Porque efectivamente en ese momento las soluciones conocidas tampoco nos sirven. Por lo tanto, hay que ampliar ese pensamiento de imaginación para buscar soluciones por una vía, por un camino completamente distinto del que hemos usado abiertamente. Quiero aquí hacer un primer ejercicio. Voy a cerrar aquí para hacer un primer ejercicio e intentar demostrar una cosa. Quiero que en esa hojita de papel que tenéis dibujéis, me da igual si dibujáis mal porque el objetivo del ejercicio no es dibujar ni bien ni mal, pero que dibujéis en trazo sencillo, la figura de un hipocampo, de un caballito de mar. ¿No? Así rápidamente, en trazos. ¿No? En un tracito. Y tenéis que enseñármela por el video. Así que, insisto, los que no tenéis encendido el video, por favor, dejadme ver vuestras caritas hermosas. Es tan sencillo como darle a un botón. Y os voy a querer igual, aunque no seáis igual de guapos todos. O sea que... Dibujar. A ver, Luis, más cerquita. Ok, ya lo vi, Luis. Ya parece como un espermatozoide muy grande, ¿cierto? Vale. Ok. A ver, Alice. Completo, a ver si lo veo completo. Bien, ya lo vi. Gracias, Alice. A ver, Giovanni, otra vez. Es que se ve, pero poco. Ya lo vi, Violeta. Ya lo vi, Adriana. Ya lo vi, Marisol. A ver, Marisol, un poco más cerca, que dibujas pequeñito. A ver, bájalo un poquito, ahí a la derecha. ¿Ya? Ahí. Ya lo vi. A ver, José Luis. Parece el espermatozoide de un loro, el de José Luis, ¿verdad? Ok. Vale, a ver, mix. Júntalo, acércalo más, porque si no, el alumno me deja ver el dibujo. Ya. Ok. A ver, Yesenia. Muy bien. Okay. Bueno, todos, casi todos, los que no quieren participar, no sé si los que no hay vídeo, no sé si estáis participando o no. A ver, Juan Manuel, más cerquita. Más arriba, Juan Manuel. No veo el dibujo. Aléjate un poquito y más arriba. Lo estás bajando. No, al revés. Un poco más. Bueno. ¿Quieres enseñar, Yesenia, por favor, y Alice, el vuestro otra vez? ¿Ok? ¿Vale? Giovanni, ¿quieres enseñar? No lo quites, Jesse. No lo quites. Giovanni, ¿quieres enseñar el tuyo? A ver si se ve. A ver si más cerca, no se ve mucho. Ya, Giovanni también está bien. A ver, Adriana, el tuyo. Ok. ¿Qué diferencia ven entre el de Adriana y el de Yesenia? Pues uno estaba ligeramente más gordito que el otro, pero fuera de eso estaban muy similares. No, hay una diferencia sustancial. La cola está uno para adentro y otro para afuera. Exactamente, ¿vale? Todo hipocampo, todo caballito de mar que hayáis visto siempre gira la cola hacia adentro, ¿no? Jamás en la vida habéis visto un caballito de mar como el de Adriana, porque para eso hay que partirle la columna vertebral al pobre bicho y doblarle de una manera antinatural, ¿de acuerdo? Nunca hemos visto un caballito de mar así, aunque hemos visto caballitos de mar, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay muchas más personas, ya lo podéis quitar, gracias, muchas más personas que dibujan mal un caballito de mar a pesar de haberlo visto? ¿Por qué?
opiniones. Porque es la imagen que recordamos, ¿no? ¿Por qué qué? Es la imagen que recordamos. Pero si no la has visto nunca. Pero lo estás creando, o sea, tu idea es de una forma. Pero ¿por qué la creamos mal? O sea, si me pides que dibuje un ratón, no lo voy a dibujar con el cuello para arriba y así doblado, ¿ya? Porque nuestra imaginación así. ¿Por qué? Por nuestra imaginación. Pero nuestra imaginación en este caso nos traiciona y nos hace dibujar. No es por la imaginación, es al contrario, es por la lógica. ¿Es porque no recordamos a detalle? No, no es por eso, ¿ya? O sea, tú ves la película de esta de... Todos los animales tienen la cola hacia atrás. Entonces la lógica nos dice que la cola va para atrás. Exacto. Es decir, cuando el razonamiento lógico y la imaginación chocan, como hemos sido educados en una preeminencia de razonamiento lógico, vamos a la lógica antes que a la imaginación. Y la lógica dice que el mecanismo de propulsión del bicho pues tiene que estar atrás para impulsarse hacia adelante. Mientras que este bicho se mueve por movimientos peristálticos, o sea que los mismos movimientos que hacemos en el intestino, por ejemplo, para trasladar la comida, ¿ya? O los que hace una serpiente, por movimientos así a golpes hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero eso es menos lógico y por lo tanto con la lógica dibujamos el mecanismo de propulsión atrás. Aunque hayamos visto La Sirenita, yo he ganado apuestas con este ejercicio. O sea, gente que me juraba pues no y luego me mandaba a casa una foto, digo yo sé que tengo razón. Pero la lógica nos traiciona. Porque no eso es buena idea ahorita, Rafa. ¿Qué cosa? Eso es buena idea ahorita. ¿Cuál? Hacer apuestas para ganar dinero. Oye, gran idea, caray. Sí, chuta, es que soy tan poco imaginativo que no se me había ocurrido. Pero gente que me apostó diciendo, no tienes razón. Y digo, no, claro que tengo razón, ya lo sé. Y luego me decía, sí tenías razón. Digo, yo ya lo sabía, el que no lo sabías eras tú. ¿Ya? Pero nos traiciona, digo, porque la lógica nos impide activar la imaginación. No nos fiamos de la imaginación, nos fiamos de la lógica. Y sin embargo, como decía Einstein, cuando la lógica no nos sirve y no la entendemos, lo único que nos va a servir es la imaginación. Por lo tanto, es más importante que el conocimiento. Y también decía Einstein, porque además el conocimiento ya está en algún sitio y hoy más que nunca, como estamos viendo, está accesible en cualquier lugar. Podemos buscar todos los libros de la biblioteca de Londres o de la Biblioteca Nacional Española, lo que sea, ¿ya? Y sin embargo la imaginación es una cualidad de la persona y por lo tanto tenemos que trabajarla. Y hay muchas personas que solo se dedican al conocimiento y al lógico, al saber, pero no son capaces de activar la imaginación, que es la que nos va a dar a veces soluciones originales a problemas que nunca hemos podido resolver antes o que nunca se nos habían planteado antes, como por ejemplo lo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Así que vaya el primer ejercicio. Ay, ¿qué he hecho? ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? Vale, estamos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la imaginación es la gasolina, la creatividad va a ser el motor y el auto, el que nos transporta, el que produce cambios en el entorno, va a ser la innovación, que es otro tema, ¿ya? La creatividad es el mundo de las ideas, la innovación es el mundo de convertir esas ideas en algo tangible, ¿ya? Y sufre otro proceso distinto. Pero es tan importante la creatividad que Guilford, otro psicólogo en los años 60, que estudió el pensamiento, y precisamente lo que él llamó el pensamiento inteligente, que en realidad incluía pensar con los dos hemisferios, el pensamiento integral. No estoy hablando de la inteligencia, estoy hablando de la forma más inteligente de pensar, de usar el pensamiento. Y Guilford decía que está compuesto de 3 tipos de pensamiento, ¿vale? El primero, el pensamiento analítico, porque es básico para analizar la realidad. Para poder aceptarla, como decíamos ayer, tendremos que reconocerla, ¿ya? Cuanto más profundo sea mi capacidad de análisis, más claro tengo qué suelo estoy pisando y por lo tanto cuál es la naturaleza de mi problema, etcétera, etcétera. Cuando eso es tangible, por ejemplo, digo, en el mundo de la empresa, pues hacemos procesos de análisis y tal. Cuando se trata de coaching,
y tengo que analizar lo que son afirmaciones o creencias personales que no son necesariamente realidades, sino solo creencias, el proceso es más complicado, ¿no? Y requiere hacerse honestamente las preguntas correctas. Una vez analizado el problema, que es hemisferio izquierdo y por lo tanto razonamiento lógico, necesitamos del hemisferio derecho el pensamiento que Edward de Bono llamaba divergente y que nosotros estamos llamando el pensamiento creativo por naturaleza. Es decir, la búsqueda de opciones. Ante esta realidad, ante esta situación, ¿cuáles son mis opciones? Y luego, de nuevo, el pensamiento, razonamiento lógico y el hemisferio izquierdo para decir de todas estas opciones cuál es la más adecuada, la más oportuna a mi problema de este momento, ¿ya? Esta forma de pensar tiene mucho que ver con lo que ayer en análisis transaccional llamábamos el adulto, ¿os acordáis? Es decir, cuál es lo que más me conviene en este momento, de todas las opciones que tengo. Y para ello antes he pensado en cuáles son mis opciones. Y antes de eso he pensado en cuál es la situación, cuál es la naturaleza del problema. Este estricto funcionamiento sería mucho del adulto, porque, como decíamos ayer, el padre y el niño ya están intoxicados de creencias o de deseos o de otras cosas que les perturban mucho la forma analítica. Pero nos vamos a centrar hoy en el pensamiento creativo, esencial para pensar de una manera más inteligente. Fijaros qué pasa si falta uno solo de los tres. Si yo busco opciones para resolver mi problema y tomo decisiones, pero no he analizado bien el problema, pues a lo mejor lo que hago no tiene nada que ver con lo que necesito hacer. Si yo analizo muy bien y tomo decisiones inmediatamente, pero no me doy el tiempo de buscar opciones, lo que voy a hacer es lo que he hecho siempre, lo que haya funcionado o no, lo de siempre, porque es lo que sé hacer. O sea, a mí me grita alguien por la calle y yo le grito, a mí me pegan y yo pego. O sea, ¿por qué? Porque me enseñaron así de niño. Digo, bueno, pero hay otras posibilidades, ¿no? Y si yo analizo y busco opciones, pero no tomo ninguna decisión, al final no hago nada, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos, digo, usar el modo inteligente, que en realidad son hacerse tres grandes preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer ante esto que está pasando? ¿Y qué decido hacer de todo esto que puedo hacer, ¿no? Ante esto que está pasando, ¿no? Pero, ¿por qué? Aparte de la educación, digo que hemos sido torpemente educados en el pensamiento creativo. ¿Qué es lo que impide que seamos más creativos? Bueno, pues sobre todo algo que llamamos las inhibiciones, ¿no? Y en realidad el punto 1 y el 2 de cómo impulsar la creatividad es el mismo por activa o por pasiva. Es decir, si yo reduzco las inhibiciones que me impiden ser más imaginativo, ya estoy estimulando la imaginación. Y si yo trabajo para estimular la imaginación y expresarla, ya estoy reduciendo alguna de las inhibiciones que antes me lo impedía. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Leonardo da Vinci, que fue el pensador, el gran primer pensador sistémico de la historia, ya decía que la imaginación se estimula con los sentidos, ¿no? Y sobre todo con la vista. Por lo tanto, bueno, y luego lo vamos a ver cuando veamos la naturaleza, la fórmula, digamos, de lo que es el proceso creativo, ¿ya? Pero hablemos de las inhibiciones, porque es divertido. Y aquí vamos a ver cuántas nos afectan, ¿no? Echar un poquito. Hay tres tipos de inhibiciones. Las inhibiciones o barreras individuales, las que se dan en mí, personalmente, las que son grupales, que se dan en grupo, y las sociales o culturales, que han sido más aprendidas. ¿De acuerdo? Y fijaros en este momento cómo puede estar afectando. Y cuando hablo de la creatividad en este momento de crisis, hablo de la creatividad para el bien vivir en estos momentos, ¿no? Es decir, quien ha vivido y quiere vivir y quiere seguir viviendo en el individualismo feroz, pero hoy se siente más aislado que nunca, etcétera, etcétera, ¿ya? Como somos seres relacionales, ¿ya? Entre todos pensamos mejor si pensamos de forma sistémica, pero si quiero pensar yo solo, ¿ya? Por eso cuando un jefe lo que quiere es pensar él y tener una serie de seguidores o colaboradores que le obedezcan, pues entonces hay un solo cerebro ahí funcionando, ¿ya? Y a pesar de que somos seres relacionales, por un lado, desde el punto de vista social, somos muy individualistas culturalmente hablando, porque eso, tenemos el ego y el ego quiere siempre diferenciarse de los demás egos. Por eso también otra gran barrera es el instinto de propiedad intelectual sobre las ideas, ¿no? Y esto se ve mucho ahora incluso en el mundo del coaching, ¿no? Esta idea es mía, esta idea, todos queremos ser originales con tal, o sea, ¿no? Y cuando alguien se apropia de mi idea o tal, me da cosa porque, ¿de acuerdo?
La neofobia viene del griego, neo es nuevo, fobia es miedo, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido. ¿Vale? En estos momentos, adquiriendo, tiene unas dimensiones brutales, ¿no? Porque tenemos miedo al presente, a una realidad que está siendo presente, pero además, muchas veces digo, gente, como decíamos el otro día, que le suma drama al drama y está ya anticipando dramas futuros que, bueno, que ya iremos gestionando problema a problema. Me parece que el lunes yo recomendaba ver la película Apolo 13 y la sigo recomendando para ver lo que es la gestión de muchos problemas, pero usados de uno en uno. Vamos a ir pasito a pasito, problema por problema. ¿Ya? En el mundo en que nos hemos criado y nos han educado, el exceso de reglamentaciones y el cartesianismo son dos grandes barreras. ¿Ya? Muchas reglamentaciones lo que hace es encorsetarnos, no nos deja pensar con imaginación, porque todo está reglamentado. ¿Vale? Y el cartesianismo igual, es decir, todo es negro o blanco, sí o no, alto o bajo, es decir, todo está sometido a parámetros y el mundo de los grises es difícil, mucho más difícil de gestionar. La falta de autoestima y confianza es una enorme barrera porque, ¿no?, desde la cabeza nos decimos yo no, yo no, yo no, ¿no? Fijaros que hay un estudio muy entretenido, había hace años un estudio muy entretenido que descubrió que todo ser humano se considera a sí mismo un poquito más guapo y un poquito más inteligente de lo que realmente es, ¿no? O sea que yo cuando me miro al espejo con la luz apagada, pasamontañas y gafas de sol, hasta me parezco a Richard Gere. O sea, quiero decir que me gusto, ¿eh? Y no me siento tan tonto. Y sin embargo, casi todo ser humano se percibe a sí mismo mucho menos imaginativo de lo que realmente es. Porque a veces, culturalmente incluso, se ha usado la imaginación casi de forma despectiva, ¿no? O sea, diciendo, este Pepito, sí, es buen tipo, pero tiene demasiada imaginación, como diciendo, este tipo está volado, está loco o es un poco idiota, ¿ya? Casi como si fuera un insulto. Y la susceptibilidad profesional, ¿no? Es decir, hay muchas personas que han pasado la historia por materias o temáticas muy diferentes de la profesión que estudiaron, ¿no? Pero esto es muy divertido porque, por ejemplo, en el mundo de la psicología y del desarrollo personal, todo el mundo habla, ¿no? O sea, todo el mundo siente que tiene, pues, derecho a opinar, ¿no? Y algunos con más o menos fundamento, pero todo el mundo opina. Sin embargo, de física nuclear o de derecho o de medicina, no todo el mundo puede hablar, ¿no? Es decir, que tú opinas algo en un mundo entre abogados y enseguida te van a mirar y a decir, ¿tú qué estudiaste? No, yo soy psicólogo. Entonces, por favor, cállate que ahora estamos hablando de derecho, ¿no? O sea, como que acotamos mucho, ¿de acuerdo? Os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que es algún tipo de barreras de este tipo.
Yo tuve los mismos problemas varios siglos después cuando empecé a abrir un ordenador. Es decir, que al final a veces la historia se repite, ¿ya? Pero este mismo diálogo se puede repetir ahora mismo en casa con personas que por primera vez abran un ordenador, ¿de acuerdo? Y son barreras, no puedo. ¿Vale? Barreras que aparecen mucho en público. Vosotros y los que sois coaches sabéis que uno de los juicios que más condiciona el actuar humano es el miedo al juicio. Y el miedo al juicio es el miedo a la crítica, es la timidez, es la falta de tolerancia propia ante el error propio, porque entonces creemos que vamos a parecer tontos a la altura de los demás, etcétera, etcétera. Todo este tipo de barreras hacen que antes de decir una tontería prefiero no decir nada, ¿ya? Y la creatividad funciona al revés. La creatividad funciona bajo el paradigma de cantidad. A mayor número de ideas, mayor probabilidad de tener una buena. Aunque diga 99 tonterías, pero si al final digo una genialidad, pues he logrado decir una genialidad en 10 minutos diciendo 99 tonterías. Pero si yo la tontería no la digo aquí porque se me ocurre algo y me da miedo a decirlo, esa idea que no expreso funciona como un tapón, ya no se me ocurre ninguna otra porque funciona como un tapón. Todo el rato me dicen, a ver, una idea. Y yo pienso en la misma siempre, pero como no me atrevo a decirla, digo, ay, no, que se van a reír, y no puedo pensar ninguna otra. Las estructuras jerárquicas, por supuesto, ¿no? Es decir, que funcionan como... desde el poder se usa mucho lo que llamo las frases creaticidas, ¿no? Aquellas que asesinan la creatividad de un plumazo, ¿no? O sea, que cuando alguien da una idea y de repente el jefe dice, ¿quién ha dicho esa estupidez? Digo, ya garantizado que nadie va a volver a decir una idea en bastante tiempo, ¿no? La presión del conformismo. Esta es muy fuerte porque siempre se ha hecho así, ¿ya? A la entrada de la fábrica de helicópteros Sikorsky en Estados Unidos hay una frase maravillosa que dice, alguien demostró científicamente que el abejorro no podía volar. El abejorro es ese como moscón así con el cuerpo muy grande y las alitas cortas que zumba mucho al volar, ¿vale? Y alguien demostró que científicamente el peso de ese cuerpo no puede estar sostenido por esas alas. Pero la frase continuaba y decía, pero como el abejorro no lo sabe, vuela tranquilamente, ¿ya? O sea que si logramos desde la razón demostrarle al abejorro que es imposible que esté volando, igual se cae, si le convencemos. ¿Por qué? Porque es así, siempre. Porque siempre ha sido así, porque siempre se ha hecho así, porque ¿para qué te vas a cuestionar? Y la creatividad funciona a partir del cuestionamiento. La barrera del ridículo también, os pongo otro videíto al uso para también recordar que la creatividad se nutre mucho también del humor. Rafa, comenta que se escucha muy bajito. El video no se escucha. Rafa, el video no se escucha. ¿Eh? No se escucha. ¿No se ha escuchado? No. ¿Nada? No. Nada. Claro, ya Solo veía yo sabemos que está muy chistoso porque te ríes.
Ya veía yo pocas risas, digo, estos tipos, qué serios son, no se ríen con nada. Ah, entonces, ¿el otro tampoco se escuchó? No, pero como estaba subtitulado, no había leímos. problema. Qué raro, pues algo no estoy haciendo bien. Bueno, pues lo dejamos. El tercero también es muy visual, se va a ver enseguida, o sea que hay otro tercero. Pero bueno, ¿ya? Barreras también que dificultan el pensamiento, la imaginación, el pensamiento creativo desde el punto de vista de la educación, de lo que nos han educado, ¿no? La costumbre, los hábitos. Los seres humanos nos movemos entre la necesidad de la natural de ser curiosos y la necesidad de tener rutinas o hábitos para estar aferrados a algo, que es algo que también luego se acaba convirtiendo en muy tóxico porque tiene que ver con otra charla de otro día que ya daremos sobre el apego y el desapego, ¿de acuerdo? Cuando nos apegamos eso, a los hábitos, a las costumbres, a las personas, a los lugares, a los autos, a las casas, o sea, a lo que tengo, ¿vale? Entonces, si siempre se ha hecho así, ¿para qué cambiar? ¿Ya? Si siempre hiciéramos caso a las costumbres, pues seguiríamos a lo mejor en las cavernas. La falta de capacidad de observación. Vemos pero no miramos, ¿no? Y por lo tanto hay muchas cosas que nos perdemos como observadores. Y por lo tanto no podemos pensar no descubrimos tampoco nada nuevo si no miramos. La falta de confianza en nuestra propia capacidad de imaginación. Insisto, como nos han educado en ser muy lógicos, pues a mí sí se me oye, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí. Digo, a ver si estoy todo el rato hablando solo. Como nos han educado en ser muy lógicos, pues no confiamos, digo, en nuestra propia imaginación. De hecho, digo, nos sentimos poco imaginativos, ¿no? Y mucha gente lo dice sin rubor alguno, ¿no? Casi nadie dice, no, yo es que soy muy poco inteligente o tal. Pero la gente dice, no, yo es que no tengo mucha imaginación. Y como si no importase, ¿no? Los esquemas mentales, que tienen mucho que ver con los prejuicios, tienen mucho que ver con ese cartesianismo del que hablábamos, ¿no? O sea que es un poco, metafóricamente hablando, la imagen esta de blanco y negro que se ve ahí, ¿no? O sea, estar encasillado, metido, encerrado, y de ahí no puedo salir porque mis esquemas no me lo permiten. Es un poco lo que ahora se llama la caja también, salir de la caja, etcétera, etcétera. Y por supuesto el problema de la comunicación, el problema de la expresión, porque al final todo remite a un problema de comunicación, ¿no? Y cuando yo tengo ese temor a expresarlo y este temor a decir una tontería o al juicio, o solo pienso dentro de la caja o lo que sea, me voy a expresar de maneras poco imaginativas, ¿no? Un último ejemplito que está en italiano, pero es muy sencillito, ¿eh? ¿Ok? Eso es también un poquito de pensar fuera de la caja con imaginación. No es en las bolas del burrito donde ve la hora, sino que simplemente las está apartando, ¿vale? ¿Cómo es el esquema de la creatividad? El esquema de la creatividad es muy sencillo. A más B produce C. Donde A es un problema, una anomalía, una necesidad, una carencia, una dificultad, un reto, una curiosidad, más, eso sí, el afán de resolución. Por eso decía Einstein que las crisis son el inicio de la evolución de la naturaleza humana, del ser humano, etcétera, etcétera. Porque sin crisis no haríamos nada. Yo siempre digo que los seres humanos somos vagos por naturaleza. Si no tuviéramos problemas, seguiríamos sin salir del útero materno, vamos, que es donde mejor hemos estado. Nunca hemos estado tan bien como ahí, ¿no? Por eso nos sacan llorando, no queremos salir de ahí ni locos, ¿no? O sea, el único lugar de nuestra vida donde no teníamos que hacer nada, ¿no? Entonces, y sin embargo, al salir,
la vida es un continuo ir resolviendo y gestionando problemas, primero de supervivencia, después más afectivo-emocionales, etc. Pero siempre estamos con algún problema. Cuando tenemos un problema, lo hemos percibido y tenemos el afán de resolución, ahora, ¿con qué lo mezclamos? Con una imagen, porque el ser humano piensa en imágenes. Lo que tenemos en el cerebro no son palabras escritas, son imágenes, ¿no? Bueno, son neuronas, son destellos, son recuerdos de imágenes, ¿no? Y A más B produce esa conexión de vez en cuando con alguna imagen concreta, produce esa conexión, ese chispazo que hemos llamado la idea, esa cosa que en los dibujos animados siempre hacen así como la idea, ¿no? La bombilla encendida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Arquímedes tenía un problema, ¿no? El rey de turno del cual él es asesor, le pide que le calcule el oro de la corona que le han hecho, porque el rey le dio al orfebre 1 kilo de oro para que le hiciera una corona, y cuando el orfebre le devuelve la corona, el rey dice, aquí no hay 1 kilo de oro, me está robando este orfebre y tal. Entonces le pide al científico, que era Arquímedes, que le calcule de esa corona si es 1 kilo de oro eso, ¿no? Y bueno, pues Arquímedes tiene un problema porque no sabe qué hacer, lo deshace, intenta pesarlo por partes, tal. Es decir, hace desde el razonamiento lógico todo lo que sabe hacer y no le sirve absolutamente para nada. Desesperado, porque en aquel momento si no hacías lo que el rey te pedía, pues te solían cortar la cabeza y eso no era algo que le gustase mucho a Arquímedes, pues ya desesperado y resignado, se va el último tarde de su vida pensando que al día siguiente el rey le va a cortar la cabeza y se va a las famosas termas griegas rumiando su mala suerte. Cuando está allí rumiando su mala suerte, sin querer, observa cómo según entra la gente en la pileta, en la alberca, rebosa el agua de la alberca, ¿ya? ¡Pum! Se le junta la imagen con su problema. Dice el famoso Eureka, lo encontré, sale corriendo a su casa, llena una pileta, una vasija de agua, calcula el volumen del agua, mete la corona, calcula el volumen y descubre el principio de Arquímedes, como todos sabéis, ¿ya? Es decir, que no fue muy imaginativo en el título, pero en lo demás sí. ¿Se entiende? Ahora, esa misma imagen, si no hubiera tenido ese problema, no le genera ninguna idea, ¿ya? Es la conexión entre la idea y la imagen, ¿ya? Gutenberg tenía un problema. Gutenberg era una persona muy religiosa y su gran obsesión era que todo el mundo tuviese una Biblia, ¿no? Entonces, bueno, ese es su gran problema y él tiene mucho afán de resolverlo. Se pone a escribir Biblias como un poseso, ¿no? O sea, cuando lleva 20 años y lleva Biblia y media, dice, no me va a dar tiempo a escribir una para toda la humanidad, para cada ser humano de la Tierra, pues tiene un problema sin solución. En este caso, él estaba rumiando su problema en un verano en la hacienda veraniega de su familia y se le cruzan dos imágenes. Las prensas de prensar la uva para hacer vino, una prensa, y los anillos para lacrar las cartas de la época. Y entonces se le juntan las dos imágenes y le surge la idea de la imprenta, como todos sabéis. El problema de Newton sobre cómo sostenían los planetas en el espacio y la manzana cayendo, lo conocemos todos, es más famoso, siempre es así, ¿ya? Por lo tanto, todos los procesos de estimular la imaginación van a tener que ver con, una vez definido el problema, asociar imágenes al problema, ¿de acuerdo? Y aquí voy a proponer otro ejercicio, ¿de acuerdo? Vais a necesitar también un poquito del papel y lápiz. Hay una técnica de creatividad que se llama las matrices del descubrimiento. Y es muy sencillita. Fijaros, este es el problema que tienen, por ejemplo, un humorista gráfico. Un humorista gráfico que tenga contrato con 3 periódicos, 5 revistas semanales, 2 mensuales y 3 quincenales, pues oye, tiene que escribir al cabo del mes como 300 o 400 chistes gráficos. ¿Estáis de acuerdo? Entonces es muy difícil que cada mañana se levante y con una idea en la cabeza. Ellos usan esta técnica, que es usar 2 matrices combinadas entre sí de cosas que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, una matriz de... Ay, no estoy donde estoy. A ver. Una matriz de profesiones y una matriz de animales. ¿De acuerdo? Y digo, a ver, y entonces van sistemáticamente explotando las casillas. Se me ocurre algo gracioso, si es un humorista, claro.
entre un abogado y un perro, entre un médico y un perro, entre un profesor y un perro, entre un psicólogo y un perro, entre un bailarín y un perro. No quiere decir que se le ocurran en todas, pero él va pasando por todas y ya, como a esto se le suma también esa disposición humorística del humorista, pues se le tienden a ocurrir muchas ideas. Pero si no, sigue por la segunda. Y entre un elefante y un abogado, y entre un médico. Aquí he puesto 5 animales y 5 profesiones. Pero si os imagináis que la matriz es de 25 animales y 25 profesiones, salen 625 casillas. Vamos a imaginar que solo se le ocurre una idea en la mitad de ellas. 310, 312. Vamos a imaginar que solo la mitad de esas 312 son buenas ideas. ¿Ya? 175, 160, 175 más o menos. ¿De acuerdo? Pues tiene a lo mejor el trabajo de 2 meses. ¿Se entiende eso? Entonces quiero poneros un ejercicio. Con estas 25 casillas que tenemos, a ver a quién se le ocurre, o verbalmente que nos lo diga, no hace falta que sea el más desternillante del mundo, o dibujado, un chiste entre alguna de esas profesiones y alguno de esos animales. Ojalá que sea de naturaleza imaginada propia, no si os acordáis de un chiste que os contaron. O sea que, pero una tontería, algo que nos pueda hacer gracia. Va un abogado en la calle y entonces un perro le empieza a ladrar y el abogado le contesta, relajado que aún no comienza el litigio. Por ejemplo, ¿vale? Luego lo podríamos elaborar más o menos, pero ya se nos ocurren cosas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacemos es mezclar 2 imágenes entre sí y además cuanto más diferentes son, más posibilidad de que en el juntarlas quede algo gracioso. ¿De acuerdo? O sea que... ¿Se entiende eso? A ver, alguno más que se anime y que venza esas barreras de miedo al ridículo. Venga, va, estamos jugando hoy. Todos a la vez, no. A ver. A ver esas niñas, Alice, que tienes por ahí creativas. ¿No se atreven o qué? Fer y Luz. Están ahí viendo alguna tontería que se nos ocurra. Yo no quiero ser... A mí me importa decir tontería, pero no quiero ser el único tampoco. O sea que... A ver, Javier. No, solo dime que un poco, porque me acabo justo de entrar, perro abogado, vi una cosa así, ¿qué te tenemos que decir? Imagina un chiste de volada, una cosa graciosa que se te ocurra entre una profesión y un animal, o sea que... ¿Quién era el que iba a hablar? Mira, eso es que se le acaba de imaginar algo y es medio ilegal lo que acaba de imaginar. Es que entre el abogado y el perro puede haber tantas cosas. Claro, a veces son sinónimos, diría alguno, ¿verdad? Exactamente, ¿no? A ver... Alguno rápido, así, abuela pluma, sin pensar mucho, venga. Pues no, mira, perro que no come mierda la huele. Okay. Perdón. Está bien. Ya, no sé con qué profesión lo abogado, estás asociando, pero vamos. Con abogado. Ok, está bien. ¿Alguno más que se atreva? ¿Va? Dejen volar la imaginación, ¿no? Porque cuando dejamos volar la imaginación, a veces pensamos cosas absurdas, claro. O sea que... El profesor le pregunta al perrito, ¿me entendiste? Y dice el perrito, bueno, ladra el perrito. ¡Guau! Y dice, bueno, muchas gracias. Ok, ya. Está bien. Yo, si sois coaches, mi consejo es que sigáis siendo coaches y no os hagáis humoristas gráficos. O sea, ni gráficos ni no gráficos. Seguid con la profesión que tenéis, ¿no? O sea que... Pero, bueno, me acaba de venir a la mente, ya que hablamos de animales, un chiste y os lo voy a contar, porque este es medio legal. Son 2 animales que se encuentran en el bosque y no se han visto nunca, ¿no? Entonces se quedan así sorprendidos y uno le dice a otro, oye, ¿y tú qué animal eres? Yo no te he visto nunca a ti. Dice, no, pues yo soy un perro lobo. Es un perro lobo, ¿y eso qué es? O sea, si yo eso ni sabía que existía, ¿no? Dice, pues muy sencillo, mi padre era un perro, mi madre era una loba y yo soy un perro lobo, ¿no? Ah, caramba. Y tal. Oye, por cierto, ¿y tú qué animal eres? Le dice el perro lobo al otro. Le dice, ¿tú qué animal eres? Porque yo a ti tampoco te he visto nunca. Dice, yo soy un oso hormiguero. Dice, anda ya, mentiroso, hombre.
bajo la misma lógica. Lo que pasa es que si pensamos con la lógica parece improbable, ¿verdad? Ok, ¿avanzamos? ¿Vamos bien por ahí? Sí. Vamos. Dígame. Sí. ¿Quién dijo E? ¿Alguien quería hablar? Hasta para la propia interpretación de los chistes y de poderse reír o no, pues está esa también creatividad o esa imaginación que tenga uno para darle sentido, ¿no? Claro, y además hay un factor cultural y hay chistes, digamos, que son graciosos a todos los niveles, hay chistes que tienen una intencionalidad más... Todo el tema del humor es motivo para otro día entero porque, de hecho, tengo toda una charla que se llama El humor en los tiempos del cólera, así que también quizás venga muy ad hoc en este momento, ¿ya? Pero bueno, hasta aquí un poco un esbozo de lo que es el proceso mental técnico de lo que es la creatividad. Porque, insisto, la creatividad solo es el principio del proceso de innovación. Pero ahora, el proceso de innovación, por ejemplo, lo están usando todas estas fábricas que se están reciclando para hacer mascarillas cuando fabricaban autos o para hacer batas cuando antes fabricaban otra cosa, etcétera, etcétera. Y están usando toda su imaginación para luego convertir en innovación y crear un producto distinto con la maquinaria que tenían de hacer otras cosas. Pero para nosotros, personalmente, confinados en casa, el mayor problema que tenemos es aprender a vivir. Si siempre ha sido así, porque si no fuese así, si no fuese de esa manera, el ser humano sufriría mucho menos. Si siempre ha sido así, hoy, en estas circunstancias, el problema es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, quiero que nos demos un minuto de reflexión de cómo aplicar la creatividad en estos momentos justo de crisis, que es cuando decía Einstein que el ser humano tiene la oportunidad de dar un salto hacia adelante. Lamentablemente creo que de esta situación va a salir gente con grandes aprendizajes para sí mismo y para el mundo y para las relaciones, y gente que no aprenderá nada, ¿no? Es decir, que no todo el mundo aprende. Todos los seres humanos tenemos vivencias y todos estamos viviendo esta vivencia, pero no todos los seres humanos convierten la vivencia en experiencia y la experiencia en aprendizaje. Si fuésemos capaces de hacer eso, todos los días de nuestra vida seríamos un día más sabio que el día anterior. ¿De acuerdo? Vinícius de Moraes decía que era el padre de la música bossa brasileña, que la vida es el arte del encuentro. Efectivamente somos seres relacionales, entonces en una isla desierta no podríamos ser felices, nos volveríamos locos. Tendríamos que estar hablando con nosotros mismos, ¿no? Hoy me llegaba un chat, ¿no?, diciendo que, así medio de broma también, ¿no?, que decía que la Asociación Psiquiátrica dice que ya no es locura que hablarle a las paredes, ¿no?, y tal, en este confinamiento, después del 7º, el 8º, el 10º día, ¿ya? Y que solo llamen a los psiquiatras para no sobrecargarlos en caso de que la pared les responda, ¿vale? O sea que hablarle a la pared ya empieza a ser normal si estamos muy atacados de soledad, ¿no? Efectivamente, si os acordáis de la película esta de Tom Hanks, la de Náufrago, ¿no?, se tiene que inventar en la pelota de baloncesto y ponerle nombre para hablarle a alguien. El mismo Robinson Crusoe se tiene que hablarle a los árboles y a los... ¿no?, para hablar con alguien, es decir, porque si no se vuelve... ¿ya? Y de hecho ya hablarle a las paredes o a los ríos o a la pelota quizás es una forma medio loca de sobrevivir, ¿no?, entre esas circunstancias. Por lo tanto, el bien vivir tiene que ver con esa capacidad de encuentro. Esta segunda parte, lo que recojo son una serie de frases también que me han hecho mucho sentido a mí, que tienen sentido para este momento, y luego lo que quiero es compartir un poco con vosotros cómo estamos pasando esto, si de alguna manera esa imaginación nos está sirviendo o solo la lógica la estamos usando en este momento.